Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde la pasión turca se desborda en español. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de amores imposibles, intrigas palaciegas y giros argumentales que los dejarán sin aliento? Porque hoy, prepárense, vamos a explorar las telenovelas turcas que sencillamente no se pueden perder. Sí, esas que una vez que las empiezas, te atrapan y no te sueltan hasta el último capítulo. Hoy vamos a hablar de esas joyas que han conquistado corazones en todo el mundo, telenovelas que han batido récords de audiencia y que han convertido a sus protagonistas en verdaderos ídolos. Vamos a repasar las tramas más adictivas, los personajes más memorables y, por supuesto, donde pueden encontrar esos capítulos completitos y en español para darse un buen atracón de emoción. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de salseo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas novedades, chismes y recomendaciones del mundo de las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Imagínense esto: el sonido del laúd, la atmósfera exótica de Estambul, los ojos penetrantes de un galán turco y una historia que te roba el corazón. ¿Qué más se puede pedir? Empecemos con una telenovela que, si no la han visto, tienen que ponerla en su lista ahora mismo: Amor Eterno, o Karasevda en su idioma original. ¿De qué va? Pues prepárense para un drama de proporciones épicas. Nihan, una joven de familia adinerada, y Kemal, un chico de clase media, se enamoran perdidamente. Pero como suele ocurrir en las telenovelas turcas que valen la pena, el destino les tiene preparada una cruel jugada. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y sin escrúpulos, para salvar a su familia de la ruina. Kemal, destrozado, decide dejar Estambul y buscar fortuna en otro lugar. Años después, convertido en un exitoso ingeniero, regresa a la ciudad dispuesto a recuperar el amor de Nihan y vengarse de quienes le hicieron daño. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es sencillamente magnífica. Te crees cada lágrima, cada mirada, cada momento de pasión. Y ojo, porque los giros argumentales son de infarto. No se la pierdan. Pueden encontrarla en varias plataformas de streaming y también, buscando un poquito, seguro que encuentran los capítulos completos en español en línea. Amor Eterno no es simplemente una historia de amor juvenil truncado, es un entramado complejo de ambición, traición y redención. La serie explora las profundidades de la desesperación y la determinación, mostrando cómo los personajes luchan contra fuerzas que parecen imposibles de vencer. Emir Kozkolu, el antagonista interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano carismático y astuto que añade una capa de tensión y peligro constante a la trama. Su obsesión por Nihan y su capacidad para manipular a todos a su alrededor lo convierten en un oponente formidable para Kemal. La serie también destaca por su impecable dirección y cinematografía. Las escenas están cuidadosamente elaboradas para resaltar las emociones de los personajes y crear una atmósfera de suspense y drama. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, complementa perfectamente la historia y añade una capa adicional de profundidad emocional. Amor Eterno no solo es una telenovela, es una experiencia emocional que te dejará pensando en el poder del amor y la importancia de la lealtad. Sigamos con otra joya de la corona, Fatma Gul. Esta telenovela es mucho más que una historia de amor. Es una crítica social muy potente sobre la violencia de género y la lucha por la justicia. Fatma Gul, una joven inocente que vive en un pueblo costero, es víctima de una brutal agresión. Tras el incidente es obligada a casarse con Kerim, uno de los implicados, para evitar que vaya a la cárcel. A partir de ahí, Fatma Gul tendrá que luchar contra el estigma social, superar el trauma y encontrar la fuerza para reconstruir su vida. Beren Saat, que interpreta a Fatma Gul, hace un trabajo espectacular. Logra transmitir la vulnerabilidad, el dolor y la resiliencia de su personaje de una manera conmovedora. Además, la telenovela aborda temas muy relevantes y lo hace con una sensibilidad y un respeto que son dignos de destacar. Si buscan una historia que los haga reflexionar y que los emocione profundamente, Fatma Gul es una excelente opción. También disponible en varias plataformas y fácil de encontrar online. Fatma Gul rompió moldes al abordar un tema tan delicado como la violación y sus consecuencias en una sociedad conservadora. La serie no se limita a mostrar el sufrimiento de la protagonista, sino que también explora las complejidades de la cultura y las actitudes que contribuyen a la victimización de las mujeres.
El personaje de Kerim, interpretado por Engin Akyurek, experimenta una profunda transformación a lo largo de la serie. Inicialmente atormentado por su participación en el crimen, lucha por redimirse y ganarse el perdón de Fatmagul. Su amor incondicional y su compromiso con la justicia lo convierten en un personaje complejo y conmovedor. Fatmagul también destaca por su guión inteligente y sus diálogos incisivos. La serie plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, la responsabilidad y el poder del perdón. Es una historia que te hará llorar, reír y reflexionar sobre el mundo que te rodea. La telenovela no solo tuvo un gran éxito en Turquía, sino que también generó un debate público sobre la violencia de género y la necesidad de proteger a las víctimas. Fatmagul es un ejemplo de cómo una telenovela puede ser entretenida y, al mismo tiempo, generar un impacto social positivo. Y ahora un poco de romance con toques de comedia, Erkenci-Kuş o Pájaro Soñador. Esta telenovela es perfecta para quienes buscan una historia ligera, divertida y llena de encanto. Sanem, una joven soñadora y algo despistada, empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la obliguen a casarse. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero también tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química impresionante. La serie está llena de momentos cómicos, situaciones románticas y paisajes espectaculares de Estambul. Si quieren desconectar del mundo y pasar un buen rato, Erkenci-Kuş es una apuesta segura. Los capítulos completos también están disponibles en varias plataformas. Erkenci-Kuş destaca por su frescura y su optimismo. La serie celebra la libertad, la creatividad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje adorable y relatable que te robará el corazón con su espontaneidad y su sentido del humor. Can, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del galán aventurero y romántico que toda mujer desea. La química entre los protagonistas es innegable y sus interacciones son llenas de chispa y encanto. La serie también destaca por su cinematografía vibrante y su banda sonora pegadiza. Los paisajes de Estambul se presentan de una manera romántica y atractiva, invitando al espectador a soñar con viajar a esta ciudad mágica. Erkenci-Kuş es una telenovela perfecta para ver en un día lluvioso o para desconectar del estrés de la vida cotidiana. Es una historia que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor verdadero. La serie también tuvo un gran éxito internacional, consolidando a Demet Özdemir y Can Yaman como estrellas de talla mundial. Cambiando de tercio, vamos con una telenovela que te transporta a otra época, El Sultán, o Muhteşem Yzyl. Prepárense para intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas épicas en el Imperio Otomano. La telenovela cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es una producción impresionante con una ambientación cuidadísima, un vestuario espectacular y unas actuaciones impecables. La trama está llena de drama, pasión y suspense. Además te permite conocer un poco más sobre la historia y la cultura turca. Es una telenovela larga, pero vale la pena cada capítulo. Además es perfecta para practicar tu turco si te animas a verla en su idioma original con subtítulos. Y por supuesto los capítulos completos en español también están disponibles en línea. El Sultán es una superproducción que recrea la vida en el Palacio Topkapi con un detalle asombroso. La serie no se limita a mostrar el lujo y el poder de la corte otomana, sino que también explora las intrigas políticas, las rivalidades familiares y los conflictos personales que marcaron la vida de Süleyman el Magnífico. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Bade Persin, es un personaje fascinante y controvertido. Su ascenso desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa y consejera del sultán es una historia de ambición, inteligencia y determinación. La serie también destaca por sus escenas de batalla épicas y sus intrincados complots palaciegos. Es una historia que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin. El Sultán no solo es una telenovela, es una lección de historia que te sumergirá en el mundo fascinante del Imperio Otomano. La serie tuvo un gran impacto cultural en Turquía y en todo el mundo, generando un renovado interés por la historia y la cultura turca. Y para terminar, una telenovela que ha causado furor en los últimos años, Erkay, Amor y Venganza.
Esta historia te atrapará con la intensidad de sus emociones y la belleza de sus paisajes. Reyyan, nieta de una poderosa familia, se enamora de Miran, un joven misterioso que regresa al pueblo para vengarse de su familia. Lo que Reyyan no sabe es que Miran la ha seducido para llevar a cabo su plan. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Miran empieza a sentir algo real por Reyyan, lo que lo enfrenta a un dilema moral. La química entre Ebrusain y Aknagzu es innegable. La historia es adictiva, con giros inesperados y momentos de gran tensión. Además, los paisajes de Mardin, donde se filmó la telenovela, son simplemente impresionantes. Si les gustan las historias de amor y venganza con personajes complejos y situaciones extremas, Erkai es una opción que no pueden dejar pasar. Encuentren los capítulos completos en plataformas de streaming y en canales online. Erkai es una telenovela que te transportará a un mundo de pasiones intensas y tradiciones arraigadas. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, el peso de la venganza y el poder del amor para superar el odio. Reyyan, interpretada por Ebrusain, es un personaje inocente y vulnerable que se enfrenta a la crueldad del mundo con valentía y determinación. Miran, interpretado por Aknagzu, es un personaje atormentado por su pasado que lucha por reconciliar su deseo de venganza con sus sentimientos por Reyyan. La serie destaca por su cinematografía impresionante y sus paisajes desérticos que crean una atmósfera de misterio y peligro. Erkai es una telenovela que te hará llorar, reír y reflexionar sobre la naturaleza humana. Es una historia que te mantendrá enganchado de principio a fin con sus giros inesperados y sus personajes complejos. La serie tuvo un gran éxito internacional, convirtiendo a Ebrusain y Aknagzu en estrellas de talla mundial y generando un gran interés por la cultura y la historia de la región de Mardin. Hemos llegado al final de este recorrido por las telenovelas turcas imprescindibles. Espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones y que estén listos para sumergirse en el maravilloso mundo de la televisión turca. Recuerden, hemos hablado de Amor Eterno y su drama amoroso de proporciones épicas. También hemos resaltado la importancia de Fatma Gul como una crítica social y una historia de superación. Nos hemos divertido con el romance ligero y encantador de Erken Cikus. Nos hemos transportado a otra época con las intrigas palaciegas de El Sultán. Y por supuesto, hemos sentido la pasión y la venganza de Erkai. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero leerlos en los comentarios. ¿Cuál de estas telenovelas es su favorita? ¿Qué otras telenovelas turcas nos recomiendan? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos telenoveladictos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a traerles las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis queridos telenoveladictos. Que disfruten de sus maratones turcos.